Dale, Santi. Muy bien, buenos días. Soy el teniente médico Santiago Meyer, residente de primer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Continuando con el módulo de electrocardiograma, hoy vamos a dar una clase sobre electrocardiograma normal e interpretación del mismo. Bueno, para comenzar, tenemos que entender qué es el electrocardiograma y qué es lo que vemos. Si lo que vemos es un registro de la actividad eléctrica del corazón, lo vamos a ver reflejado en un papel milimetrado, termosensible, que se va a dividir tanto en cuadraditos grandes como en cuadrados chiquitos. Cada cuadrado grande se va a componer de 5 cuadrados inferiores, digamos, que van a medir la duración, y 5 cuadrados en una línea vertical que nos van a medir el voltaje. Cada cuadrado chiquitito mide 40 milisegundos o 0,04. Y cada cuadradito vertical, digamos, mide 0,1 milivolt. Es importante también la calibración del electrocardiógrafo, que lo vamos a tener a través de la onda cuadrada, ¿sí? Que nos va a medir un segundo, o sea, 5 cuadraditos, 200 milisegundos, perdón, que son 5 cuadraditos chicos, y 2 cuadrados grandes de voltaje. La velocidad de corrida también es importante, que es 25 milímetros por segundo. Esto nos sirve porque, en caso de que nosotros nos llegue un electro y veamos que es raro o que hay algo que no nos cierra mucho, tenemos que ir siempre a ver la calibración, para ver si está calibrado y está correctamente realizado el estudio. Acá vemos cómo se debe realizar el estudio con un paciente en decúbito supino, con el tórax descubierto y miembros descubiertos, con los electrodos correctamente colocados en sus lugares correctos. Pedirle al paciente que esté lo más tranquilo posible, que no realice inspiraciones forzadas, que no se mueva, que no hable. Estas son cosas que nos van a ayudar a tener una mejor línea de base y mejor visión del electro más adelante. También es de buena práctica, una vez que colocamos los electrodos, colocarles alcohol o gel para tener una mejor línea de base. ¿Cómo se colocan los electrodos? Bueno, tenemos distintos tipos de electrodos en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a ver que tenemos 6 derivaciones de los miembros y 6 derivaciones precordiales. Las 6 derivaciones de los miembros se corresponden con 3 derivaciones unipolares y 3 derivaciones bipolares. Las 3 derivaciones bipolares lo que miden es el potencial de acción de dos polos, digamos, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Que van a ser de 1, que mide la diferencia potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo, de 2, que mide el potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y de 3, que mide el potencial entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Y las 3 derivaciones de los miembros unipolares después van a ser ABR, ABL y ABF. Y siempre en la pierna derecha vamos a conectar la paleta negra, que es la que iría a tierra, ¿sí? Y después tenemos 6 derivaciones precordiales, que son de B1 a B6, y se van a colocar, como vemos en la foto, B1 en el cuarto espacio intercostal parasternal derecho, B2 cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo, B3 en una línea imaginaria entre B2 y B4, B4 lo vamos a colocar en la línea media clavicular en el quinto espacio intercostal, B5 quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, y B6 en el quinto espacio también intercostal en la línea axilar media. Importante, después también tenemos otro tipo de derivaciones en caso de que lo requeramos, como puede ser B7, B8 y B9, que esto nos puede servir, por ejemplo, para un infarto posterior, y vamos a seguir la misma línea como si hiciésemos una línea imaginaria de las precordiales que recién nombradas, y va a ir B7 en la línea axilar posterior, B8 en la línea escapular posterior, y B9 en el borde izquierdo de la columna. También tenemos para otro tipo de situaciones, por ejemplo, un infarto derecho o un paciente con dextrocardia, podemos utilizar otras derivaciones que son de B3R a B6R, que son exactamente igual que en el hemitórax derecho, nada más que van colocados, del hemitórax izquierdo, perdón, nada más que van colocados en el hemitórax derecho. ¿Sí? Bueno. Vamos a evaluar el electrocardiograma, que está compuesto por ondas, segmentos e intervalos. Vamos a ir desarrollando cada uno por separado, pero algo que es importante es destacar la diferencia entre las ondas, los segmentos y los intervalos. Va más que nada entre los segmentos y los intervalos. Así que, ¿qué es un segmento? Es una línea eléctrica que conecta dos ondas entre sí, ¿sí? Pero no forma parte de la onda como son los intervalos. Por ejemplo, el intervalo PR, que forma parte, va desde el comienzo de la onda P, incluye toda la onda,
hasta el comienzo del QRS, como podemos ver en esta imagen. El segmento, por ejemplo, el segmento ST, va desde que termina el QRS hasta que comienza la onda T. Es solamente la línea isoeléctrica. Comenzamos por la activación auricular. ¿Qué es la activación auricular? Va a ser la despolarización de las aurículas, que lo vamos a ver reflejado a través de la onda P. ¿Sí? La onda P es una onda compuesta por dos tipos de ondas, la onda de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, nada más que como el tiempo de despolarización están muy juntitos, se forma una sola onda. Pero vamos a ver más adelante, cuando explayemos un poco más en la interpretación, que puede haber alteraciones donde la veamos de otra manera. Es importante cuánto mide la onda P, ¿sí? La onda P va a medir 80 milisegundos de duración y hasta 2,5 milivolts, ¿sí? Después tenemos la onda TA, que es una deflexión que vemos al final de la onda P, que se corresponde con la repolarización auricular, y es muy poco probable de verla. Si la llegamos a ver, se puede ver mejor en las derivaciones inferiores, ¿sí? Que vendría a ser D2, D3 y ABF. Luego tenemos la activación de los ventrículos, que se va a corresponder con la despolarización ventricular, a través del QRS. Vamos a tener la onda Q, que es la primera onda negativa antes de la onda R, la onda S, que es la primera onda negativa después de la onda R, el complejo QS, que es un complejo totalmente negativo, y la onda R, que es la primera onda negativa. Después vamos a continuar con la repolarización ventricular, que es donde vamos a ver la onda T y la onda U. Ambas se componen por repolarizaciones, la onda T, la repolarización ventricular, y la onda U, que también vendría a ser como la repolarización auricular, no siempre la vemos, corresponde a la repolarización de las fibras de Purkinje. Después vamos a continuar con intervalos. Tenemos distintos tipos de intervalos, como son el intervalo PR, antes nombrado, que es un intervalo que va a corresponder el pasaje de la electricidad, digamos, a través del nodo AB, haz de His, y dos ramas hasta la despolarización ventricular, que como dijimos anteriormente, va a ser el comienzo del intervalo QRS. El intervalo QRS correspondiente con la despolarización ventricular, y el intervalo QT correspondiente con la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Abajo de la imagen podemos ver la fórmula de Bassett, que es una fórmula que nos permite corregir este QT a través de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que va a ser el QT sobre la raíz cuadrada de la distancia entre dos R's medidas en segundos. Tenemos más intervalos, como son el intervalo RR, el intervalo PP, y el intervalo Q. El intervalo RR, en pacientes con ritmos sinusales, frecuencias regulares, lo podemos utilizar para medir la frecuencia cardíaca. El intervalo PP lo podríamos utilizar en casos de bloqueos AB de tercer grado o ritmos irregulares. Y el intervalo Q, como nombramos anteriormente, va a corresponder a la despolarización ventricular hasta la repolarización de las fibras de Purkinje. Segmentos y uniones, nombrado anteriormente, el segmento ST comienza al finalizar el intervalo QRS hasta el comienzo de la onda T. Este lo vamos a usar principalmente en caso de isquemia miocárdica, para ver si hay una elevación del supra-ST, un infra-ST, y esto lo vamos a ver a través del punto J, como se ve al lado, que es la finalización del QRS y comienzo del ST. Es importante que el punto J, para tener una mejor medición del supra-ST, siempre es de buena práctica medirlo 2 cuadrados chiquititos hacia la derecha, hacia la onda T, ¿sí? Esto nos va a servir en caso de tener un infarto con supradesnivel, ubicar el segmento ST más grande y ubicarnos en el punto J para medir la cantidad de cuadraditos hacia arriba o hacia abajo que tenga, para después tener una medición del mismo. Bueno, rutina de interpretación del electrocardiograma. ¿Por qué es importante tener una interpretación rutinaria? Para hacerse principalmente por dos cosas. Primero, para hablar todos el mismo idioma, ¿sí? A la hora de que venga otro médico y que nosotros tengamos que leerle un electrocardiograma o contarle un electrocardiograma, nosotros tengamos un mismo vocabulario, ¿sí? No es lo mismo si nosotros empezamos, bueno, el paciente tenía un supradesnivel y el eje lo tenía en menos 30, no, siempre se empieza de la misma forma para que los dos nos entendamos y hablemos de lo mismo. Y también, creo que es importante también tener una buena rutina y una buena sistemática, ya que a la hora de un paciente que se encuentra en una situación de estrés, con un Angor, donde nos llaman de la guardia y es toda una situación estresante, si nosotros no tenemos una buena sistemática,
es muy probable que nos salteemos etapas y terminemos teniendo una mala interpretación del electrocardiograma. Comenzando, vamos a repetir algunas cosas. El ritmo cardíaco, como bien fue nombrado en clases anteriores, comienza a través del nodo sinoauricular, luego a través de haces internodales vamos hacia el nodo auriculoventricular, que va a dar el haz de His con sus dos ramas, la rama derecha, la rama izquierda, una rama derecha que es más fina, más endocárdica, y una rama izquierda que se divide a su vez en su rama anterior y posterior. La rama anterior, como ya vimos, es una rama más fina, que es más propensa a lesiones, y luego van a terminar en las fibras de Purkinje, que son miocárdicas, y van a terminar con la despolarización ventricular. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, acá en esta imagen podemos ver el vector de despolarización auricular, es un vector que va hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y de qué nos va a servir esto? Bueno, para nosotros poder decir que un ritmo es sinusal o no, tenemos tres criterios. Uno de los criterios lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que este vector se va a estar alejando de ABR, por lo que veremos una onda P, que corresponde a la despolarización auricular, negativa en ABR, y como vemos acá abajo, en D2 de 13 ABF, el vector se está acercando hacia estos tres, por lo que la onda P va a ser positiva. Por ende, uno de los tres criterios va a ser onda P positiva en D2 de 3 ABF y negativa en ABR. Luego, otra vendría a ser que tengamos una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, y luego la última, que todo QRS esté precedido por una onda P. ¿Sí? Entonces, cumplimos estos tres criterios, nosotros podemos decir que el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Luego vamos a pasar a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante que empezamos por el ritmo? Porque si supongámonos que empezamos por la frecuencia cardíaca y no sabemos si tiene un ritmo sinusal o no, no vamos a poder medir la frecuencia de esta forma, ¿sí? Como vemos ahí, en ritmos sinusales regulares, lo que podemos hacer, una forma de medir la frecuencia cardíaca, es utilizar un QRS que caiga sobre uno de los cuadrados grandes y utilizar la regla del 300, ¿sí? Vamos a ver, sobre cada cuadrado grande vamos descendiendo 300, 150, 100, hasta el próximo QRS. De ahí medimos la cantidad que tenemos y nos va a dar la frecuencia cardíaca. Es importante que esto nos va a servir para ritmos regulares. Luego, para ritmos irregulares, como puse ahí una imagen de una fibrilación auricular, lo que podemos usar es la regla de los 30 cuadrados, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir también a un QRS que caiga sobre un cuadrado grande, vamos a contar 30 cuadrados grandes, y la cantidad de QRS que caiga dentro de esos 30 cuadrados la multiplicamos por 10. Supongámonos en el ejemplo de acá abajo, que el electrocardiograma, el largo ya cuenta con 30 cuadrados, contaremos el número de QRS, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo multiplicamos por 10, este paciente tendría una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Luego vamos a continuar por el eje, teniendo en cuenta que un eje normal va desde menos 30 a 90 grados, ¿sí? Podemos tener el eje desviado hacia la izquierda, que lo vamos a tener entre menos 30 y menos 90, un eje desviado hacia la derecha, que va a estar entre 90 y 180 grados, o un eje extremo o indeterminado, que se encontrará entre menos 180 y menos 90 grados. ¿Cómo hacemos para medir el eje? Tenemos distintas formas. Una, la más rápida y fácil, es como vemos en la imagen, es mirar D1 y ABF. Cuando vemos que D1 y ABF ambos son positivos, vamos a decir que un eje es normal. Cuando decimos que D1 es positivo y ABF es negativo, podemos ver una desviación del eje hacia la izquierda, como por ejemplo en una hipertrofia del ventrículo izquierdo, en pacientes obesos, en un amibloqueo anterior. Luego, cuando tenemos un D1 negativo y un ABF positivo, podemos ver que el eje va a estar desviado hacia la derecha, como por ejemplo en una hipertrofia del ventrículo derecho, en un hemibloqueo posterior, en un paciente longilíneo, en niños, pacientes EPOC. Y por último, cuando ambos son negativos, vamos a decir que hay una desviación extrema del eje, ¿sí? Onda P, como nombramos anteriormente, la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas, mide 80 milisegundos por 0,2 milivoltios de voltaje, digamos, de alto. ¿Y qué son las cosas que nos tienen que llamar la atención de la onda P? Cuando una P está alargada, digamos, en segundos, que esto nos puede llegar a hablar de una anomalía auricular izquierda, de una distensión de la aurícula izquierda, que como nombramos anteriormente, la onda P se correspondía por dos ondas, la onda de polarización auricular derecha y la izquierda, que en este momento, como vamos a ver que va a haber un distanciamiento entre ambas, podemos ver la llamada P mitral, ¿sí?
Esto lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes con alteraciones de la conducción, en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, en pacientes con estenosis de válvula mitral, etc. Y luego, otra alteración que podemos ver en la onda P, es una onda P picuda, como se llama, una onda P aumentada en su voltaje, ¿sí? Que lo veremos en el agrandamiento auricular derecho, que también, pensando un poquito por qué lo podemos tener, podría ser por una estenosis de la válvula tricúspide, una insuficiencia cardíaca derecha, una estenosis de la válvula pulmonar, etc. ¿Sí? Así que siempre es importante ver las ondas P. Y la onda P en la anomalía auricular derecha va a ser llamada la onda P pulmonar. ¿Sí? Intervalo PR, como nombramos anteriormente, va a corresponder desde que el impulso llega al nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His, ambas ramas, hasta la despolarización ventricular. Mide aproximadamente 120 a 200 milisegundos. En pacientes mayores de 80 años se dice que como el sistema de conducción va a estar envejecido, puede estar un poco más lento, se puede tener una tolerancia hasta 220 milisegundos. Y hay alteraciones del segmento PR que tenemos que tener en cuenta, que es cuando el segmento PR se acorta o se alarga. Un segmento PR alargado o prolongado nos puede dar lo que son los bloqueos auriculoventriculares, que tenemos de tres tipos. El bloqueo AB de primer grado, que va a ser simplemente un PR prolongado en su tamaño, ¿sí? En su velocidad. Simplemente eso. Un bloqueo AB de segundo grado, tipo Movitz 1, lo que vamos a ver es que va a haber un alargamiento progresivo del PR, de 3 latidos se dice, que se va prolongando por 3 latidos hasta que hay una onda P que no conduce. Después tenemos el Movitz 2, que el PR puede estar normal o puede estar alargado, nada más que no hay un alargamiento progresivo, ¿sí? Tenemos un PR que de repente, PR-QRS, hasta que hay una onda P aleatoria que no conduce. Y después tenemos el auriculoventricular tipo 3, que también es llamado la disociación auriculoventricular, donde aurículas y ventrículos laten por separado. ¿Cómo lo podemos ver esto? Podemos marcar en un papel el QRS y la sonda P, y vamos a ver que son regulares entre sí. Es mejor siempre en el QRS, porque puede pasar que la onda P caiga dentro del QRS o dentro de la onda T y no la veamos. Pero vamos a ver que los QRS son regulares entre sí y las ondas P también, pero no entre ambos. ¿Qué nos puede llegar a dar un bloqueo AB? Por ejemplo, hipertonía vagal en pacientes deportistas, fármacos como son los betabloqueantes, la amiodarona, la dioxina, alteraciones iónicas, infecciosas, como la miocarditis, por ejemplo, y cardiopatía isquémica. Algo que me pareció interesante remarcar, que se conversó en la clase del día de ayer, fue que nosotros podemos realizar en pacientes donde vamos a realizar una ablación, un bloqueo AB de forma digamos, a través de pasando la guía. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, tanto a la hora de poner un marcapaso como a la hora de leer la clínica del paciente y ver el electro. ¿Cuándo podemos tener un intervalo PR disminuido en su tiempo? Cuando es menor de 120 milisegundos. Por ejemplo, en un síndrome de preexcitación, como puede ser un síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde vemos bien por aquí que tenemos la disminución de la onda R, del intervalo PR, con la onda delta. Luego vamos a pasar al intervalo QRS, como se nombró anteriormente, corresponde a la despolarización de los ventrículos, mide de 80 a 120 milisegundos. Cuando vemos que esté aumentado en su duración, más de 120 milisegundos, podemos hablar de bloqueos de rama, tanto un bloqueo de rama derecha como un bloqueo de rama izquierda. ¿Cuándo podemos ver un bloqueo de rama derecha? Normalmente lo veremos con el patrón RR' en B1, con un QRS aumentado de tamaño en su velocidad, y en B5, B6 podemos ver la S grande y empastada, se llama S grande, es una S ancha. También podemos tener el bloqueo de rama izquierda, que lo que veremos es una R ancha en B5, B6, y un complejo QRS ancho en B1, una S ancha en B1, ¿sí? Otra cosa que podemos ver es cuando el complejo QRS está aumentado en su voltaje. ¿Por qué nos puede servir esto? Más que nada para ver si tenemos agrandamiento o hipertrofia de algún ventrículo. Por ejemplo, si nos pasamos en el score de Sokolov, tenemos que ver la S en B1, B2 y la R en B5, B6, y si estas nos miden más de 35, podemos hablar de sugestividad de hipertrofia ventricular izquierdo. Por eso también es importante no ver solo cuando tenemos un QRS ancho, sino cuando tenemos un QRS
muy aumentado de voltaje en algunas derivaciones. El segmento CT, nombrado anteriormente, corresponde comienza cuando termina el QRS hasta donde comienza la onda T, ¿sí? Es un intervalo que se encuentra entre la despolarización ventricular y la repolarización, nos va a hablar de isquemia, y como se nombró con el punto J, vamos a poder determinar bien cuando tenemos un supradesnivel de CT o un infradesnivel, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, en este electrocardiograma, donde vemos el supradesnivel, en lo que vendría a ser cara inferior, en D2 de 13 ABF, vemos que hay un marcado supradesnivel, por lo que vamos a ir hacia el electro, buscar el punto J, y marcarlo para luego, ante distintas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos que ver los criterios de reperfusión, ver si disminuyó este supra-CT, ya tenemos marcado en el electrocardiograma cuál es el punto que tenemos que ir a buscar para ver si disminuyó o no el supra. Es importante también diferenciar siempre el supradesnivel, no sesgarse a la hora de ver un supradesnivel y decir, bueno, ya activo hemodinamia y empezar con un montón de situaciones, ya que, por ejemplo, en este otro electrocardiograma vemos que tenemos un supra-ST, pero también vemos que tenemos un infra-PR, y que quizás correlacionado con la clínica del paciente nos podemos orientar más hacia una pericarditis que hacia un infarto, así que siempre es muy importante correlacionar todo lo que es la clínica del paciente, ver por qué vino, ver cómo está, cómo es el dolor, y después ver el electro, ¿sí? Intervalo QT corresponde con la despolarización y repolarización ventricular. Tenemos la fórmula de Basset antes nombrada, que nos va a servir para tener un QT corregido. ¿Y por qué es importante medir el QT? Principalmente hay que saber que hay cosas que no lo pueden alargar y hay cosas que pueden acortar el QT. Tanto ya tenemos los síndromes de QT largo y QT corto, ¿sí? Donde vamos a ver que en el síndrome de QT largo hay alteraciones en los canales de potasio, hay un bloqueo de los canales de potasio IKR e IKS, y en el síndrome de QT corto todo lo contrario, vamos a tener una mayor cantidad de canales de potasio IKR, ¿sí? Después también cosas que no lo pueden acortar, una hiperpotasemia, una hipercalcemia, drogas como la digoxina, y otras cosas que nos pueden alargar el QT. Bueno, ahora en tiempo de COVID es muy importante tener en cuenta la hidroxicloroquina, pero también hay otras situaciones como por ejemplo alteraciones iónicas, como puede ser la hipocalcemia, la hipopotasemia, ¿sí? Antiarrítmicos de clase 3 o de clase 1A. Así que bueno, es muy importante siempre medir el QT. Como podemos ver en esta imagen, vamos a tener un QT prolongado, porque ¿cuáles son las consecuencias de tener un QT prolongado? Que nos puede llevar a distintas arritmias ventriculares, como puede ser una taquicardia ventricular, de tipo torsada de punta, como vemos en este electro, y llevarnos a una fibrilación ventricular y una parada cardíaca. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias, espero que se haya entendido. No sé si hay preguntas. Después, igualmente, tengo 2 electros para comentar con el grupo, pero no sé si quieren que quede en la grabación o que... Tenemos 2 electros, me parece que está bueno que los charlemos, que veamos, a ver qué ven mis demás compañeros, qué les parece. Mensaje. Uy, no. El que quiera comentarlo puede activar su micrófono. Creo que estaría bueno empezar un poco como hablamos, por la sistemática. Si alguien tiene ganas de comentarlo, cómo empezaríamos a verlo, qué es lo primero que diríamos, cómo lo miraríamos. Bueno, Primero, No se peleen. Primero ver si el ritmo, si es inusual o no, entonces para eso tenemos que ver primero vemos la onda P, que tiene que ser positiva en cara inferior, negativa en ABR. Bien, es inusual. Lo estamos viendo ahí, ¿sí? La frecuencia siempre que la P, y antes también ver el QRS esté presidida por una onda P. Claro. También está, La así que frecuencia que es alrededor de... Y que esté entre 60 y 100. Claro. Están 100 de frecuencia cardíaca. Sí, sí, 100 aproximadamente. Sí, 100. Muy bien. 100. Sinusal. Después de la frecuencia cardíaca, ¿a qué pasábamos? Al eje.
Vale. que vemos que D1 es positivo y ABF es positivo, entonces estaría en eje normal. Normal. Sí. Muy bien. Entre 0 y 90. Diríamos Otra 45. otra cosa que Otra podemos ver cosa- a la hora Ah, de, bueno. de medir el eje, que también nos va a servir, es ya para hilar un poco más fino y no decir está tendiendo hacia, es positivo, es normal. Lo que podemos hacer es ubicarnos en D1, contar la cantidad de cuadraditos hacia arriba y hacia abajo y restarlos y ubicarlo en el eje, en el, digamos, en el eje de derivadas, en el eje X, hacer lo mismo con ABF, y eso nos va a dar 2 puntos que al unirlos nos va a dar una especie de línea trazada, un vector, que eso vamos a ver más que nada a dónde La está tendiendo bisatrix. y le vamos a poder dar una cantidad de grados determinada. Ver si está tendiendo a D1, a D2. Sí, O si no, también ver otra manera, creo que es más rápida, cuál es más positiva. Quizás es un poco más inexacto, pero bueno, eso también nos puede decir para dónde está tendiendo más. Muy bien. Después del eje, ¿con qué continuamos? Vemos la onda P. ya está. Muy bien. ¿Qué es importante que teníamos que ver la onda P? Que mida la 80 prolongación milisegundos. y el voltaje. Sí. El voltaje. Puede ser isobifásica en B1 también la onda P. Es algo normal. Exacto. Después, ¿cómo continuamos? Con el intervalo PR. APR y después pasar. Muy bien. Tarea normal, serían 80. ¿Es un intervalo PR? Segmento. Segmento PR. No, es un intervalo. No, es intervalo. Es un intervalo. Ah, muy bien. Un intervalo porque acuérdense que